Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendo.net. Hoy presentamos Mary Shelley, creadora de Frankenstein. Buenos días, iniciamos este programa de La Luciérnaga Artística con el siguiente pensamiento. No deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. Mary Shelley. Quiero dar una cálida bienvenida a toda la gente bonita que está entrando a escuchar este programa. Agradezco infinitamente su presencia. Agradezco también a mi compañera de cabina Yadira por ayudarme el día de hoy y a Viendo.net por permitir esta transmisión. Y antes de continuar, quiero recordarles que La Luciérnaga Artística es un programa que se transmite en vivo todos los miércoles a las 8:30 de la mañana, horario Ciudad de México. Si usted me está viendo en vivo, por favor le pido que le dé like al video y que me mande un comentario para poder tener un registro de quiénes son mis escuchas y mandarles un saludo muy especial más adelante. Y si usted me está viendo en una repetición a través de mi canal personal de YouTube, Lucía Mejido, igualmente le pido por favor que le dé like al programa, que se suscriba y que me deje un comentario para saber qué le ha parecido el episodio de hoy. Hoy hablaremos de una mujer que cambió la literatura para siempre. Es la creadora de Frankenstein, Mary Shelley. Ella no nos habló solamente de un monstruo, nos hablaba de la soledad, de la ambición, de la responsabilidad como creadores, de la responsabilidad humana que tenemos ante las cosas que alentamos o que creamos. Ella no es la que hizo o la que creó el nacimiento de la ciencia ficción, aunque sí es considerada una de las precursoras más importantes. Sin embargo, el creador de la ciencia ficción es Hugo Gerstenbach con Amazing Stories. Sin embargo, les digo que Mary Shelley es considerada como una de estas precursoras. Incluso muchas personas consideran la obra de Frankenstein como la primera novela de ciencia ficción. Este tema es aprovechando que estamos en una época de Halloween, por eso es que hemos decidido tomar el tema de hoy y se lo agradecemos a nuestro escucha René Segreste por sugerirlo. La importancia de Mary Shelley es que ella fue una de las literatas más importantes en la narrativa gótica. Ella estuvo en un mundo dominado por hombres y logró sobresalir con su trabajo, salir adelante, vivir de ello. Fue hija de dos personalidades un poco controversiales porque eran radicales, pensadores, de mente abierta. Su madre, Mary Wollstonecraft, y William Godwin, que fue su padre. La pregunta que nos va a guiar durante todo este episodio es: ¿qué hay detrás de este monstruo que todos conocemos? ¿Qué miedos, qué pérdidas, qué sueños? ¿Qué cosa es lo que dio vida a esta criatura? ¿De dónde nació la inquietud de Mary Shelley por escribir esta criatura que todos conocemos? Vamos a empezar con su contexto en estos primeros años. Además, la vida de Mary Shelley es súper interesante. Se van a quedar con el ojo cuadrado con todo el chisme que hay sobre su vida. Ella nace en Londres, todavía como Mary Goodwin, y nació el 30 de agosto de 1797. Su madre, como ya les he dicho, que se llamaba Mary Wollstonecraft, ella fue una afamada novelista, fue poeta, fue precursora del feminismo, tenía ideas muy radicales en cuestión de los temas feministas. Y la tragedia en la vida de Mary empieza desde muy temprano porque su madre muere un poco después de dar a luz. Y bueno, Mary siempre dijo que el recuerdo de su madre es el orgullo de toda su vida, porque así como Mary, su madre también fue escritora y Mary se basó mucho también en la idea que tenía de su madre como escritora.
Su padre, William Goodwin, después de la muerte de su esposa, de la madre de Mary, se casa con otra mujer que también se llamaba Mary, Mary Jane Claremont. Y él acepta a Mary Clare con todo y una hija que venía de una relación extramarital, cosa que para el Londres de esa época era una cosa escandalosa, pero les digo que los padres de Mary Shelley siempre tuvieron una mente más abierta, entonces se casa con esta mujer y la acepta con todo y su hija. Y Mary Shelley en realidad nunca la quiso porque la acusaba de haberla alejado de su padre y de haberle quitado la atención que ella merecía, pues como hija y habérsela dado a ella como su madrastra. Su padre también fue un escritor, fue novelista, fue político de la época y a pesar de que siempre vivía con muchas deudas, él pudo proporcionarle una institutriz y un tutor a Mary Shelley, además de que le dio un acceso libre a toda su biblioteca. Fue así como, bueno, él ayudó a que Mary pudiera tener una educación mm, que no tenían facilidad de tener otras niñas de esa época. Mary aprendió a relacionarse con los libros en la tumba de su madre porque ella se iba al cementerio y ahí sobre la tumba de su mamá leía de todo. Leía también muchas de las obras que su madre escribió, las leyó todas. Y bueno, sus padres así fue como criaron en los primeros años a Mary. Su padre, por ejemplo, con sus ideas liberales se quejaba del matrimonio y decía que era un monopolio opresor y también alentaba muchas de las ideas feministas de su viuda, de la mamá de Mary Shelley. Bueno, y desde joven, algo que pasa con Mary Shelley es que ella se siente como si fuera extranjera en su propio mundo, en su propio hogar, en su propio país. A pesar de que tuvo educación, de que tuvo una casa, de que tuvo una vida más o menos acomodada, pues ella vivió infeliz en esos primeros años porque, como les digo, no quería a su madrastra, ella era una madrastra maltratadora y su padre, pues era un hombre muy pasivo ante todas estas complicaciones que había entre Mary y su esposa. Él al parecer no hacía nada y dejó a Mary muy a un lado, la dejó sin ese afecto paterno que muchas veces necesitan las niñas y los niños. A los 16 años conoce a una personalidad muy importante, Percy Bysshe, que él era un poeta reconocido. Él además fue un poeta muy reconocido después de su muerte como parte importante del romanticismo inglés. Sí fue un poeta importante en su tiempo, pero su reconocimiento fue mayor después de su muerte. Él era de una buena familia y pues visitaba muy seguido al padre de Mary Shelley y llegó un momento en el que él comenzó como a cortejarla, pero era una relación escandalosa porque pues él era casado, tenía su esposa y además estaba embarazada. Y bueno, Mary y Percy se veían continuamente en el cementerio. Yo me imagino porque Mary pasaba mucho tiempo ahí al lado de la tumba de su madre y ahí comenzaron a tener sus encuentros clandestinos además y fue así hasta que Mary quedó embarazada. Entonces, pues este señor ya tenía pues a su esposa embarazada y aparte ya había embarazado a Mary. Entonces, como se fijan, su vida empieza a ser caótica desde muy pequeña, desde la adolescencia, con la muerte de su madre, con su madrastra maltratadora, con su relación pues clandestina y mal vista con Percy. Y pues bueno, cuando ella queda embarazada, no queda más remedio o no encuentran más remedio que escaparse y Percy y Mary se escapan a Suiza y además se llevan a la hermanastra de Mary que se llamaba Claire y
se van, ellos escapan a Suiza y además esto fue un poco vergonzoso para ellos porque se escapan y en realidad ese escape les dura muy poco, les dura como 2 meses, porque en realidad, pues, son unos adolescentes y no tienen dinero para subsistir. Así que, pues, tienen que regresar a Londres, por así decirlo, con la cola entre las patas, porque no tuvieron forma de, poder seguir su vida en Suiza. Cuando regresan, obviamente sufren todo un rechazo social, incluso de parte de su padre, porque a pesar de que su padre sí tenía la mente un poco más abierta, pues esto era demasiado, incluso para él. Entonces sufren rechazo, viven en pobreza por este mismo rechazo social, se sobrepusieron a todas estas dificultades sociales y lograron sobrevivir 1 año con las rentas familiares de Percy, pero pues otra vez no hay forma de que puedan sostener esto durante mucho tiempo. Y después de esto viene una tragedia, otra en la vida de Mary Shelley, porque ella, como les comentaba, estaba embarazada y su bebé nace de forma prematura y muere. Entonces ella cae en una depresión y pues Percy de alguna forma busca alentarla. Y pues bueno, es una etapa difícil porque además de tener todo el rechazo social, tienen que vivir con esta pérdida de la hija que iban a tener. Pero en 1816 viven una nueva etapa, porque había un amigo de ellos que se llamaba Lord Byron y que tenía un amorío con la hermanastra de Mary, con Claire, y Lord Byron los invita a, a su villa a pasar un tiempo ahí. Y bueno, ellos se van a esta villa de Lord Byron que se encontraba en Suiza, esperando que Mary pueda recuperar un poco el ánimo. Para este momento ya tenían un hijo después de la hija que nació de forma prematura, que se llamaba William, y pues era un niño pequeño todavía. Entonces se van a Suiza esperando que puedan sobreponerse a todo este bajón que les dio con todo el rechazo social, con la pérdida de su hija y deciden ir una temporada a Suiza, que además se supone que a la villa a la que iban tenía un clima espectacular. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al llegar a la villa el clima estaba horrible, cosa que era una sorpresa porque esto normalmente no pasaba, pero ellos tenían la expectativa de que hubiera un buen clima para animar a Mary y fue todo lo contrario. El clima estaba nublado, lluvioso, con tormentas. Entonces, Mary, Percy, Shelley, Claire, todos ellos y había un par de amigos más, se la pasaban contando en la chimenea, al pie de la chimenea, historias de terror. Así es como decidieron pasar todos estos días lúgubres y sombríos en Suiza y en uno de esos momentos Lord Byron propone que cada uno escriba un cuento de terror, porque Lord Byron también era escritor. Entonces, después de una conversación que tuvieron en la noche un poco terrorífica, Mary Shelley tiene una pesadilla que se trataba de un científico que da vida a un ser hecho de partes muertas. Ella cuenta que vio esta imagen y a partir de ahí pudo concretar lo que iba a escribir en este cuento de terror. Además, Mary tenía un poco de ansiedad días antes porque no parecía que estaba bloqueada creativamente y no sabía bien cómo empezar su cuento de terror ni nada hasta que le aparece esta imagen y de ahí se agarra y se pone a escribir. Esa imagen que ella vio sería el corazón de Frankenstein. Y bueno, ella con esta obra pues explica todo este contexto romántico y filosófico del deseo de desafiar a Dios con la creación, con los límites de la ciencia y el aislamiento que sufre también el ser humano moderno. Incluso Mary Shelley decía que ella se sorprendía de la profundidad con la que pudo escribir siendo tan pequeña. Y bueno, así es como nace este monstruo de Frankenstein en 1816. Quiero leerles un pequeño fragmento
que igual les digo, son fragmentos que yo adapto para ustedes porque pues leer la obra completa sería difícil. Sin embargo, sí quiero hacerles como un acercamiento fiel y una adaptación también que pueda acercarlos hacia la esencia de lo que escribía Mary Shelley. Este fragmento que les seleccioné es el momento en el que Víctor Frankenstein da vida a su criatura y huye aterrorizado. Entonces, escuchen con atención. Era una noche de noviembre, oscura y helada. Mis manos temblaban mientras me inclinaba sobre el cuerpo que había formado con tanto esfuerzo. Llevaba meses trabajando sin descanso, robándole horas al sueño y al sosiego. Había reunido los instrumentos de la vida alrededor de mí, esperando infundir una chispa de existencia a esa cosa inmóvil que yacía a mis pies. Y entonces sucedió. Vi abrirse sus ojos apagados. Respiró con dificultad, un suspiro áspero, torpe, como si el aire no le perteneciera. Un movimiento convulsionó, recorrió y sacudió todo su cuerpo, y su pecho se alzó buscando vida. Lo había logrado, había dado vida a la materia muerta. Pero en el instante mismo en que el milagro se cumplió, el horror se apoderó de mí. Su piel amarillenta apenas cubría los músculos y las venas. Su cabello negro y brillante contrastaba con unos ojos vidriosos que parecían vacíos, sin alma. Había elegido sus proporciones con cuidado, había querido crear algo hermoso, y sin embargo, cuando abrió los ojos, una repulsión insoportable me atravesó. Retrocedí. Intenté mirarlo otra vez, pero no podía soportar su rostro. Aquel ser respiraba, me seguía con la mirada, y entonces comprendí que no había creado vida, había desatado una condena. Huyendo del laboratorio, me lancé a la noche. La lluvia caía en torrentes, las calles estaban vacías y mi corazón latía con furia. Corrí sin rumbo, temiendo volver la vista atrás. Pero aún lejos de mi creación, su imagen no me abandonaba. Esos ojos apagados que parecían implorar, ese gesto confuso entre el nacimiento y la pérdida, no pude con eso. Había querido ser un dios y me descubrí un cobarde. Había buscado gloria y encontré miedo. Esa noche comprendí que el verdadero monstruo no era aquel ser que había creado, sino el hombre que no fue capaz de amarlo. ¿Qué les pareció? Y bueno, en este momento quiero dar unos rápidos saludos a las personas que nos están acompañando el día de hoy en La Luciérnaga Artística. Tenemos en Facebook a nuestras personas que nos están escuchando. Tenemos a Julieta Rivera, tenemos a Pati Engler, Gustavo Castro Contreras, Sofi Mejido, Laura Rivera, buen día como siempre. Muchas gracias, Sofi, manda saludos. Tenemos en YouTube a Ricardo Acevedo, muy bien, Lucy, buenos días. Pati Casas, muy buenos días, excelente tema. Navi Love, hola, buenos días. Pax Armenta, muy buenos días, saludos a todos, excelente lección. Dominga Sánchez, muy buenos días, Lucy, muy interesante tema. Claudia Ávila, saludos, Lucy. Alberto Bravo, muy buenos días. Muchas gracias a todas las personas que están entrando a escuchar el programa. Les agradezco sus comentarios. Y bueno, ¿qué pasa después con Mary Shelley, después de que crea esta novela de Frankenstein? Ella tiene un buen éxito con Frankenstein y comienza a publicar esta obra con un seudónimo, pero ya con publicaciones que vienen después, ya ella empezó a utilizar su nombre real. Y después de toda esta fama o de este auge que tuvo con Frankenstein, su vida parece que se llenó de desgracias después de todo esto. Regresan a Londres después de esta temporada en Suiza.
Percy y Mary regresan a Londres y se casan, pues para recuperar un poco el favor de su padre, de Mary Shelley, para callar un poco las habladurías de la gente. Sin embargo, esto no funciona. eh, el acecho de la muerte regresa a su vida de Mary porque se suicida la que era esposa de Percy, que se llamaba Harriet. Supongo que no pudo soportar que Percy se hubiera ido a vivir tanto tiempo con Mary, que regresara y se volviera a casar. En ese momento eso era algo terrible y se suicida. Después de esto se suicida la hermana realmente de sangre de Mary, que se llamaba Fanny Goodwin, que era hija también de su madre. Ella también se suicida y en 1818 Percy y Mary se van a Italia por presión social, porque aunque se casaron no mejoran mucho las cosas. Y mientras están allá, su hijo William, que es el que tuvo después de la muerte de su hija prematura, también muere a causa de una enfermedad. O sea, son muchas muertes. La de su madre, la de su hermana, la de la esposa de Percy, la de su hija prematura, la de su hijo William. Después de que muere William, en 1819 también muere otra hija que tuvieron que se llamaba Clara, que fue su tercer hija. Y en 1822 Mary sufre un aborto en el que casi pierde la vida ella misma. Entonces también pues es la muerte de su bebé que estaba creciendo de ella y el acecho de perder su vida propia. Y por si no fuera poco, en este mismo año de 1822, el esposo de Mary Shelley, Percy Shelley, también muere en en una excursión que hizo por velero, muere ahogado en el mar. Entonces son demasiadas las tragedias que ella vivió. Mary con tan solo 24 años ya estaba marcada por la pérdida de una forma terrible. Yo no sé si con tanta presión social alguien, no sé, se me hace demasiado, o sea, tanta mala energía en su vida, tantas catástrofes, para mí no son, no son casualidad, ¿no? No sé si ahí alguien hizo un trabajo para que tuvieran tan mala vida ella, tantas pérdidas. Después de todas estas tragedias, ella regresa de Italia a Londres y se dedica a editar y a preservar la obra de su marido, de su esposo, que además sus mejores poemas fueron cuando murió su hijo William. Y bueno, se dedica a escribir otras novelas, otros cuentos, ensayos, biografías y gana dinero de su escritura y ayuda a su padre con las deudas y a mantener a su último hijo que regresó con ella de Italia. Y bueno, Mary Shelley sin duda nunca se recupera del todo de todas estas tragedias. Su salud deteriora, al parecer tenía un tumor en la cabeza, pero bueno, su mente siguió lúcida hasta el final. Mary Shelley muere en 1851 a la edad de 53 años. Y a pesar de que escribió tantas cosas, la única obra que sigue permanente en nuestro imaginario colectivo es la de Frankenstein. Su corazón, como un dato curioso, el corazón de su esposo, de Percy Shelley, fue encontrado entre sus pertenencias, algo también un poco pues de horror y tétrico. Y bueno, algo ya como una reflexión final que quiero decir de Mary Shelley es que ojalá tengan la oportunidad, hay películas de su vida, ojalá puedan buscar, hay una película en Prime que se llama Frankenstein, la vida de Mary Shelley, ojalá puedan verla y que vean un poco de dónde nació toda esta obra, cómo fue su vida y puedan entender un poco más todo este sentimiento de dónde nace este monstruo y puedan empatizar con el miedo y la soledad que sentía Mary, porque ella en realidad, todo este contexto en el cual escribió a Frankenstein nace de sus experiencias, de su vida, de la soledad que sentía por parte de su padre, porque al final su padre también la creó a ella y él no se hizo responsable de su creación, nunca la amó. Entonces, algo muy importante que nos enseña Mary Shelley es que si nosotros creamos algo, si nosotros creamos vida, tenemos que amarla, tenemos que amar esa criatura que nace de nosotros.
Y bueno, ella nos hace pensar mucho en estos debates filosóficos de hasta dónde llegan los límites de la ciencia, dónde impactan con nuestra moral como seres humanos, con nuestra ética. Y bueno, no jugar a crear algo, sino nos vamos a responsabilizar de eso. Y bueno, ha llegado el momento de la despedida. Agradezco a las personas que se quedaron hasta este momento escuchando. Síganme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Me encuentran como Lucía Mejido. Déjenme en los comentarios qué les pareció el episodio de hoy, qué les pareció el tema y qué tema les gustaría para próximas emisiones. Nos vemos pronto en el próximo miércoles a la misma hora con los mismos temas culturales. Hasta pronto. Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendo.net. Hoy presentamos Mary Shelley, creadora